¿En qué nos quedamos? Terminamos de ver unos ejemplillos, ¿no? De modelo dinámico. Simón. Ok. Bueno, entonces, vamos a continuar, Inges. Vamos a ver qué alcanzamos a avanzar hoy. De todos los ejemplos que vimos, Inges, bueno, vimos como tres. No sé si más o menos recuerdan que las ecuaciones de movimiento que nos quedaban, siempre nos quedaba ahí un término de masa por aceleración. Bueno, por ejemplo, en los traslacionales, en los rotacionales nos quedaba inercia por aceleración. Aquí está, por ejemplo, eh, tenemos el de la ecuación de movimiento del de rotación. Aquí está la ecuación de movimiento del de traslación. Y siempre nos quedaban así como términos acompañando masa por aceleración. Estos términos, si ustedes se acuerdan, venían del cálculo de uno de los términos de Lagrange, que venía a partir de la energía cinética. Y la energía cinética, Inges, venía siempre de un término que era un medio de una constante por velocidad al cuadrado. En el caso de la traslación, pues es la masa, era un medio de masa por velocidad al cuadrado. En el caso de la rotación, la energía cinética venía de un medio de la inercia por velocidad al cuadrado. O sea, siempre venía, bueno, siempre partía de este término, ¿no? De un medio de un término cuadrático por una constante. Eso fue a manera introductoria para que le fueran agarrando la onda a a lo que viene siendo el modelado con la técnica de Euler-Lagrange y pues para poder pasar al modelo de los robots. En el caso del modelo de los robots, pues vamos a sacar el modelo general. El modelo general parte también de una forma cuadrática de energía. Aquí les muestro en la pantalla, esta es la energía cinética del robot. Esta forma de poner la energía cinética del robot este, surge porque cuando ustedes quieren hacer el análisis de los controladores en lazo cerrado, necesitan algunas propiedades que tienen lo que vamos a empezar a ver ahorita, los términos del modelo del robot, para poder llegar a conclusiones de estabilidad. Aquí es bien importante hacer un paréntesis de, de lo que viene siendo la estabilidad de los sistemas. No sé si ustedes recuerdan los criterios que ustedes seguían de la estabilidad de los sistemas en sistemas de control, Inges. Cuando ustedes decían que un sistema era estable, ¿por qué razón ustedes podían afirmar que un sistema era estable, Inges, en los sistemas lineales? Por los polos. Los polos, ¿qué tenían que cumplir los polos? Que sean negativos. La parte real, ¿no? Que fuera negativa. Esto, no sé si se acuerdan, no sé si alguien les explicó por qué razón, hay una razón matemática por la que tiene que estar del lado izquierdo la parte real de los polos, Inges. ¿Sí se acuerdan por qué? La de que estaban dentro del círculo unitario. Bueno, esas más bien tienen que ver con la transformada Z. Eso es cuando el sistema es muestrado en el tiempo, cuando es digital. Cuando es analógico, Inges, cuando es continuo, cuando ustedes trataban de sacar la solución, por ejemplo, si lo ven por transformada de Laplace, no sé si ustedes se acuerdan que todos esos polos
a final de cuentas factorizan las fracciones parciales y les quedan puros términos de primero y segundo orden. Y generalmente estos términos, cuando ustedes sacan la solución, trae una parte exponencial. No sé si se acuerdan de eso, Inges. Que siempre les quedan términos exponenciales, que son los términos que hacen que la respuesta, si el polo es negativo, la parte real, pues esa respuesta desaparece con el tiempo porque la exponencial tiende a consumirse. Y si lo tuvieran positivo, entonces esa exponencial crecería indefinidamente. Entonces, ustedes analizan eso desde el punto de vista de sistemas lineales para ver que una respuesta, prácticamente lo que están viendo ahí es que la respuesta tiene un valor en específico. Este valor en específico, ese transitorio de esa señal, pues tiende a hacerse cero. Y si tienen, por ejemplo, una solución constante que permanezca siempre ahí, pues se va a atender a la constante y el transitorio desaparece. O sea, por ejemplo, cuando tienen una respuesta de que quieren que el sistema llegue a una posición deseada, por ejemplo, si están controlando posición, hay un transitorio que desaparece con el tiempo y y la solución de la planta alcanza la posición que ustedes le estaban señalando, le estaban indicando. O sea, la razón matemática ahí es de que se justifica desde el punto de vista en que ese transitorio de la señal se termina en algún momento y la posición o las variables de estado alcanzan una constante. Y bueno, desde ese punto de vista analizan la estabilidad. En el caso de los robots manipuladores, Inges, este, como tenemos un sistema, ustedes lo van a observar, es un sistema no lineal. Esos conceptos de polos, ceros y todo eso que tienen en sistemas lineales, ya no los podemos aplicar. Ya no hay forma de encontrarle polos a estos sistemas, no hay forma porque el sistema es no lineal y no hay forma de concluir estabilidad con ese tipo de modelado. Entonces, ¿qué es lo que se hace con los robots manipuladores? Pues debido a que son sistemas no lineales, se hace otro tipo de análisis para poder llegar a que el sistema presente estabilidad. En el caso de los robots, Inges, lo que se hace es que se analiza la energía del robot. Es por eso que nos vamos hacia el lado del modelado por energía, porque por energía hay ciertas propiedades matemáticas que tienen los términos que van a salir en el modelo del robot que nos permiten analizar esa energía. ¿Y cuál sería la forma de llegar a concluir estabilidad con un sistema de este tipo basado en energía? Pues simple y sencillamente lo que estamos esperando es que la energía del robot presente un comportamiento en el que la energía se va acabando, se va agotando, de tal forma que la energía tienda a una constante. Es lo que estamos buscando para que el sistema sea estable, tiene que tender a una constante. Esa constante va a ser la cantidad de energía potencial que tenga el sistema en su estado de reposo. El que no necesariamente es cero, o sea, no necesariamente cero esa energía, aunque con una teoría matemática que vamos a ver que se hizo famosa en el siglo pasado, pues siempre andamos buscando que la energía se vaya a cero. Pero la realidad es que el sistema puede llegar a presentar una energía constante, porque en un sistema mecánico, como en el caso de los robots, la energía potencial va a quedar determinada por las posiciones de los eslabones en el estado de reposo, donde se ubican los centros de masa con respecto al sistema de referencia. Si, por ejemplo, el sistema de referencia lo tienes en un plano diferente al estado de reposo, la energía potencial pues va a ser diferente de cero. Si coincide con que tú estás haciendo ese cálculo de energía para cuando el sistema esté en estado de reposo, le agregas esa constante que te hace falta, puedes hacerlo cero. O sea, a final de cuentas, la energía potencial es un concepto que depende en el caso de la gravedad, depende de dónde estés ubicando el sistema de medición o el sistema de referencia. Pero
a final de cuentas, lo que estamos buscando es que la energía cinética de nuestro robot tienda a cero y la energía potencial alcance un estado constante que representa el estado de reposo del sistema. Eso es lo que estamos buscando. Y entonces, Inges, si el análisis de estabilidad en este tipo de sistemas se va a hacer a través de la energía, incluso cuando ya le estemos metiendo la ley de control, debemos de considerar la energía que le estamos inyectando al sistema con los motores. A final de cuentas, lo que vamos a hacer es que como pues el modelado tiene que ver todo con energía, eh, la técnica que nos va a servir para poder llegar a alguna conclusión sobre estabilidad del sistema, pues es la técnica de Euler-Lagrange. Es por eso que nos fuimos por Euler-Lagrange. Ya se los comentaba yo. Aparte de que si tú quieres modelar por Newton-Euler con diagrama de cuerpo libre en un robot, aparte de que se vuelve más complicado porque tendrías que hacer un análisis específico para cada robot, ese tipo de modelo no te permite llegar a ninguna conclusión de estabilidad. Cuando tú haces el análisis de estabilidad, como estás haciendo pruebas a las funciones de energía que estás analizando con el robot, las pruebas son matemáticas. Ustedes cuando querían sacar la estabilidad de un sistema lineal, ustedes tenían que evaluar dónde andaban los polos y tenían dos opciones. Factorizaban directamente los polos y revisaban de qué lado quedaban, o cuando a mano es muy complicado revisar esto, factorizar los polos, lo que ustedes hacían era una prueba matemática, un algoritmito sencillo que le llamaban la prueba de Routh-Hurwitz o la de Yuri, creo le llaman en sistemas digitales. Entonces ustedes hacían ciertas pruebas pues para revisar nada más que no hubiera polos del lado derecho, ¿no? O sea, en el caso de los sistemas analógicos. Entonces, a final de cuentas, lo prueban con un algoritmo, revisan con un algoritmo para ver dónde anda la estable sistema, que es ese algoritmo, bueno, pues es el resumen de unas pruebas matemáticas que llegaron a hacer con ese método. En el caso del robot, pues también la prueba de estabilidad, como se tiene que justificar de forma matemática, pues hay que seguir cierto procedimiento y el procedimiento en este caso es totalmente algebraico. Entonces, tienes que llegarle a hacer unas pruebas, unas funciones que te permitan determinar ciertas propiedades matemáticas en los resultados y cuando tú lo modelas por el método de energías, usas esas propiedades algebraicas que tienen las matrices, los vectores del modelo dinámico, y puedes llegar a eliminar algunos términos, decir, mira, con este se hace cero por tal propiedad, y ya entonces podemos llegar a concluir algo sobre la función de energía. Cosa que no puedes asegurar cuando el modelo lo tienes de forma, por el lado de Newton, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros nos vamos al lado de energías. O sea, a final de cuentas, esa era la justificación de por qué vamos a usar el modelado de energías sin que se pierdan en el camino, porque se empieza a hacer un poco tedioso esto, pero pues la idea era ligar también los ejemplos que ya vimos de modelos de sistemas lineales así simples de dos masas, para que le fueran agarrando a la onda a la técnica. ¿Por qué razón, Inges? Porque vamos a partir de lo que estamos viendo en pantalla. Vamos a partir de esta función. Es la función que nos representa cómo está la energía cinética en un sistema mecánico como el robot. Si ustedes recuerdan, Inges, la energía cinética que teníamos en los sistemas anteriores era un medio por ejemplo, el sistema translacional, un medio de masa por velocidad al cuadrado. En el caso del sistema rotacional, un medio de la inercia por la velocidad al cuadrado. En este caso, tenemos aquí, Inges, una energía cinética que también tiene una forma cuadrática, Inges. Esto tiene una forma cuadrática. No sé si se alcanza a observar o se lo alcanzan a imaginar. Aquí el vector Q, que está en negritos, es el vector de velocidades. M es una matriz de inercia, así se le conoce.
que nos generalizaría tanto el caso de traslación como el caso de rotación del sistema, ya está considerando todo, y este es un término de velocidad. A final de cuentas, ustedes tienen un producto vector, matriz, vector. ¿Qué dimensiones tiene esto, Inges? Por ejemplo, si el robot es de n grados de libertad, pues la dimensión de Q punto es n. O sea, pertenece al vector de los reales de dimensión n. Desde el punto de vista matemático, las dimensiones serían n por 1. Y luego la matriz de inercia, tiene tamaño n por n. De hecho, aquí está especificado, Inges. La matriz de inercia es simétrica y es definida positiva y tiene tamaño n por n. Entonces, este resultado de una matriz de n por un vector de n por 1 les daría un vector de n por 1. Si el vector q punto mide n por 1, el traspuesto mide 1 por n. Entonces aquí tenemos 1 por n por 1 les da n por 1. Perdón, les da 1 por 1. Esa dimensión de 1 por 1, Inges, les está representando que esta es una función escalar. La energía se sigue midiendo de forma escalar en este tipo de sistemas, nada más que ya el formato que estamos presentando para definirlo es un formato matriz vector. Y aquí, Inges, pues ya nada más tenemos que revisar por qué estamos asegurando que esto se cumple en este tipo de sistemas que presentan tanto rotación como traslación. ¿Por qué? Porque los eslabones, al mismo tiempo que están girando en el espacio, también se trasladan y entonces ya hay una combinación de energía cinética debido a la rotación y debido a la traslación. Los términos que van a aparecer aquí, si ustedes desarrollan, por ejemplo, si el vector fuera nada más de 2, que el robot fuera de 2 grados de libertad, entonces les va a quedar un término, el primer elemento que sería Q1 punto, les va a quedar multiplicado por M11 y luego por Q1 punto otra vez. Si ustedes hacen eso, entonces el término que les está quedando aquí es un medio del M11 por Q1 punto cuadrado. Y luego los otros elementos van a tener una combinación, el Q1 por el Q2, y así, y va a haber otro elemento que va a ser el Q2 por el Q1, y luego otro elemento que va a ser el Q2 por el Q2. Entonces, a final de cuentas, Inges, siempre les queda una multiplicación de velocidades, lo cual les da unidades de velocidad al cuadrado, multiplicado por alguna constante que tiene que ver con la inercia del robot o con la masa del robot, según lo que estemos modelando, ¿no? Lo que les esté abarcando este sistema. La energía cinética del robot parte de esta forma, ya está bien conocida. Esto fue determinado en el siglo pasado, Inges, ya lo tienen bien conocido. Y el lagrangiano que formamos utilizando esta función de energía cinética, pues tendría esta forma. Este es el lagrangiano para el robot y a partir de aquí pues sacamos ya el modelo. La energía potencial no tiene una forma definida, Inges, solamente sabemos que depende de las posiciones porque generalmente participa, en el caso de la mayoría de los robots, lo que nos da energía potencial es el campo gravitacional de la Tierra, salvo algunos modelos de robots que tienen, por ejemplo, articulaciones elásticas o eslabones elásticos, eso sí tienen otro tipo de modelo de energía potencial. Nosotros vamos a considerar un robot, Inges, como los industriales que tenemos así en el laboratorio, los que podemos llegar a crear. Son robots, Inges, que tienen eslabones sólidos y que sus articulaciones están libres de elasticidad. Así lo vamos a considerar. Es un modelo muy particular, es un modelo muy simple de robot y ese es el que vamos a considerar, Inges, que sería el caso general. No sé si hay alguna duda hasta ahorita, Inges, porque vamos a proceder a sacarle el modelado por Lagrange a este lagrangiano, Inges. Se me apagaron las bocinas, aguanten, que ya no se están contestando.
Ya, Inges, ahora sí, porque se me apagan las bocinas cuando no se escuchan ruidos. ¿Alguna duda, Inges, de lo que vamos a hacer ahorita? Creo que no, profe. Ok. Entonces, miren, vamos a desarrollar el álgebra de este lagrangiano. Vamos a sacar la ecuación de movimiento del robot. Pues para ver de qué se trata, ¿no? Déjenme nada más checar si la cámara está apuntando bien, porque no la probé. Ok, Inges, déjenme borrar eso que tengo ahí en el pizarrón. Entonces vamos a partir de Inges, de lo que está ahí en el pizarrón. Tenemos la forma de la energía cinética, tenemos la forma de la energía potencial. Bueno, la energía potencial nada más quedamos así en términos generales que es U de Q. Y a partir de ahí vamos a hacer un poco de álgebra, Inges. Más que como el pizarrón está chiquito, pues vamos a hacer de poco a poco el desarrollo de los términos. Muy parecido a lo que hacíamos con los otros sistemas de 2 grados de libertad, en los que procesábamos primero la parcial de Lagrangiano con respecto a Q punto, y luego le sacábamos la derivada con respecto al tiempo, y luego el otro término, y así. Por pasos, porque está muy pequeño el pizarrón. Y para que se entienda, el álgebra está un poquito rara, Inges. El álgebra es, bueno, pues es cálculo multivariable, Inges. Es muy probable que sea la primera vez que vean esto. Algunos conceptos se dificultan al inicio para desarrollar los cálculos, pero espero que le agarren la onda. No está muy complejo, Inges. No hay por qué pues, preocuparse mucho de esto. Pues nada más tener cuidado con el álgebra. En este caso, Inges, por ejemplo, la energía cinética pues está dada con matrices y vectores. Q punto es un vector, M de Q es una matriz. En el caso del lagrangiano, pues como nos aparecen los mismos términos, pues en general, Inges, estamos hablando de funciones que dependen de matrices y vectores, aunque la dimensión es escalar. Por ejemplo, si ya sabemos que esta energía, la energía cinética, se mide o tiene una dimensión escalar, pues a la hora de que yo hago esta resta, esto también tiene que ser de dimensión escalar. O sea, a final de cuentas, es una función que depende de un vector, pero su dimensión es escalar. Entonces de ahí pues tenemos que cuidar el álgebra, la dimensión de las operaciones, no los resultados. ¿Qué es lo que tenemos que aplicar, Inges? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la ecuación de Lagrange? La ecuación de Lagrange nos pide hacerlo, pues lo que ya sabemos, Inges. Nos pide sacar la derivada con respecto al tiempo de la parcial de lagrangiano con respecto a Q punto.
Esto nos va a pedir restarle la parcial del lagrangiano con respecto a Q, y esto se iguala al vector de pares aplicados en las articulaciones. En el caso del robot, son los pares que inyectan los motores en las articulaciones, menos, vamos a ponerlo de una vez desde ahorita en el modelo. En las diapositivas la notación está más compleja, pero ya sabemos que vamos a quitarle la fricción. Aquí en el caso de la fricción, Inges, vamos a suponer que la fricción es la fricción tradicional, así se le conoce. Es la fricción que considera el efecto viscoso, el efecto de Coulomb, que vendría siendo la fricción de Da Vinci. Y ya, Inges, el modelo más sencillo de fricción, no nos vamos a complicar mucho con eso. Y así lo vamos a dejar. Entonces, de esto, Inges, pues para poder desarrollar, pues yo lo que recomiendo por el tamaño del pizarrón sería pues ir desarrollando parte por parte. Empezaríamos desarrollando este término de aquí. Este término de aquí pues es primero la parcial con respecto a Q punto. Después de que tengamos completamos esto, Inges, le sacamos la derivada con respecto al tiempo, y luego nos venimos, calculamos y luego ya lo restamos y ya tenemos ya el modelo. Así en esos pasos lo vamos a seguir. Entonces pues empezamos con Nada más que les digo que aquí el álgebra está un poquito rara, voy a tener que hacer como un pequeño paréntesis para ir desarrollando, Inges. Entonces, pues vamos con lo primero. Lo primero sería tratar de sacar la parcial de lagrangiano con respecto a Q punto. Esto implica, Inges, que le voy a sacar la derivada parcial con respecto a Q punto a todo esto que está aquí. Un medio, Q punto traspuesto, M de Q punto, menos U de Q. De ahí, Inges, tenemos que empezar a eliminar lo que se pueda eliminar, Inges, lo que se pueda simplificar. ¿Qué puedo quitar de ahí, Inges? ¿Qué es lo que yo ya sé que va a desaparecer de esa derivada, Inges? Observen, estoy derivando con respecto a Q punto. ¿Qué desaparece, Inges? La Q sola. La U de Q, ¿no? Es una función que depende solamente de Q. Es una función, U de Q es una función, es la energía potencial. La energía potencial no depende de la velocidad, solamente depende de la posición. Entonces, la energía potencial, ya sabemos que cuando saquemos la derivada parcial con respecto a Q punto, se va a ir a cero, lo vamos eliminando. Entonces lo que nos quedaría sería derivar con respecto a Q punto este producto, que este producto pues sí depende de Q punto. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, Inges, de cómo derivar esto, solamente para que le vayan agarrando la onda. Lo voy a simplificar la notación, voy a poner un caso general, Inges, un caso general de lo que nos podemos llegar a encontrar, porque luego sucede que encontramos este tipo de álgebra más adelante también. Vamos a suponer, Inges, lo siguiente, vamos a suponer una función escalar que depende de vectores y matrices, que tiene esta forma. Es parecido a lo que estoy poniendo acá con un cambio de variable. La x sería mi q punto, y vamos a suponer un caso general en el que tenemos esto, x traspuesta por una matriz P por un vector Y. ¿Qué dimensiones vamos a poner ahorita, Inges? Primero, o sea, casos así bien simples. X y Y dependen, o más bien, están en los reales de dimensión n. Son vectores.
Vamos a suponer que y es una función de x y vamos a suponer que la matriz P es simétrica. Esto significa que sea simétrica cuando es igual a la traspuesta. Es una matriz simétrica y es cuadrada. Tiene esta forma. Bueno, si ya tengo ahí definido qué propiedades vamos a estar analizando, vamos a tener este producto, nuestro objetivo es sacar algo como esto. Nuestro objetivo es sacar la parcial de b de x con respecto a x. Eso es lo que queremos sacar, Inges. Queremos calcular la parcial de esa función con respecto a x. X es el vector de, bueno, es como quien dice nuestra variable independiente, ¿no? Quiero sacar eso, Inges. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, las dimensiones que vamos a sacar de este producto. Tenemos una función escalar. El resultado de la derivada parcial de una función escalar con respecto a un vector nos va a dar un vector. Esto, Inges, esto nos está especificando, cuando lo tenemos con respecto a un vector, que estaríamos tratando de calcular esto, formar un vector así, la parcial de b de x con respecto a x1, la parcial de b de x con respecto a x2 y así la parcial de b de x con respecto a xn. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Cuando está con la parcial con respecto a un vector, quiere decir que voy a hacer toda esta operación y el resultado de esto lo que me va a dar es un vector. Tengo que tomar en cuenta las dimensiones que estoy tratando de sacar. El detalle, Inges, es que normalmente cuando hacemos este tipo de derivadas, no le desarrollamos todos los elementos del vector. ¿Por qué? Porque pues utilizamos la notación simplificada. Ya sabemos que todo eso me está diciendo que voy a formar un vector con todas esas parciales. Eso es lo que significa. Y escribimos mucho menos. Aquí nada más lo importante es no perder de vista las dimensiones. Pero se aplican las mismas reglas, Inges, que hacemos en cálculo de una sola variable. Bueno, cuidando las dimensiones. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una multiplicación de funciones u por b, en el caso del cálculo que ustedes conocen de una sola variable, ¿cómo sacamos la derivada de una multiplicación, Inges? ¿Qué reglas siguen para sacar la derivada de una multiplicación? Acuérdense que ese es cálculo bien basicote. Lo de la derivada del primero por el segundo y luego la derivada del segundo por el primero, así. Exacto, exacto. O sea, esa es la regla, Inges. Es la misma regla, nada más que acá, pues tenemos que ir cuidando que el resultado que vamos a poner tenga las dimensiones que estamos buscando. O sea, por ejemplo, aquí estamos buscando que el resultado sea un vector de n por 1. Entonces, tenemos que cuidar, pues, exactamente qué es lo que estamos poniendo, porque, por ejemplo, no puedo sumar un vector de n por 1, sumarle 1 de 1 por n. Entonces, hay cuidado, ahí tenemos que tener cuidado nada más con lo que estamos anotando. O sea, aquí, por ejemplo, en este caso en GES, también tenemos que revisar quién es constante y quién es variable, porque para esas reglas se supone que estamos derivando con respecto a x, y cuando estamos derivando con respecto a x, pues este sí lo tengo que derivar. En el caso de la P no dice que dependa de x, es una matriz constante, es simétrica, eso quiere decir que la P es igual a la traspuesta, y que y sí depende de x. Entonces, mis dos funciones variables que tengo son estas dos, y esta es una constante. Entonces tendría que aplicar solamente así la regla, el primero por la derivada del segundo, el segundo por el primero, pero cuidar las dimensiones. Sin hacerla tanto de jamón, Inges,
pues voy a anotar las derivadas, que es lo que tengo que sacar. Primero le sacamos la parcial a x traspuesta con respecto a x, y luego lo multiplico por la otra parte que se considera constante, p por y. Y luego tendría que hacer el asunto al revés. Tendría que multiplicar ahora la derivada, la parcial de y con respecto a x, y luego por p por x, ¿no? Aquí nada más hay un detalle. Como esto es una función escalar, Inges, esta es una función escalar, o sea, observen que podemos hacer lo siguiente. X tiene una dimensión, X traspuesta tiene una dimensión de 1 por n. Y tiene una dimensión de n por 1 y P tiene una dimensión de n por n. El resultado de esta multiplicación me da 1, bueno, aquí el del medio me da n por n y los extremos son 1 por 1. Entonces, el resultado de esta función que es escalar es 1 por 1. Si yo tengo una función escalar, tengo una función que el resultado me da un escalar, un 1 por 1, entonces, Inges, en este caso, esto también va a manera de comentario de paréntesis, x respuesta, p por y, traspuesto, es exactamente lo mismo que no transponerlo, ¿no? O sea, esto me debe de dar exactamente lo mismo, Inges. ¿Por qué razón? Porque me da la dimensión de 1 por 1. En un escalar, o sea, por ejemplo, si tienes un 3 traspuesto, te da un 3. Cuando lo transpones no pasa nada. Cuando tienes un escalar. Entonces, si yo hago eso, Inges, de aplicarle la traspuesta, que es exactamente lo mismo que esto, porque es una función escalar, puedo utilizar o desarrollar esta traspuesta. Si desarrollo esta traspuesta, entonces cuando le aplica la traspuesta a una multiplicación de matrices y vectores, lo que haces es que la traspuesta entra a cada uno de los términos y cambiamos el orden. En este caso me quedaría y traspuesta, p traspuesta y x traspuesta traspuesta. Entonces esto me queda y traspuesta, la p es igual a la p traspuesta, me queda la p y me quedaría x aquí. O sea, esto es igual a esto, Inges, como es un escalar. Y si eso es igual a eso, ya estoy cuidando que las dimensiones me den exactamente lo mismo para que se puedan sumar los dos términos, entonces utilizaría esta forma. Si ya saqué la parcial con respecto a x, ahora le saco la parcial con respecto a y, pero en esta forma. Entonces me quedaría aquí parcial de y traspuesta con respecto a x, y esto multiplica a p por x. Así de sencillo, Inges, para cuidar las dimensiones. No sé si hay alguna duda hasta ahorita, Inges. ¿Alguna duda, Inges? Pues está medio mareado, pero hay que agarrarle. Ok. Y luego, Inges, ya quedamos que cuando nosotros derivamos un escalar con respecto a un vector nos da un vector. Ahora estaríamos tratando de derivar aquí, como en este caso, un vector con respecto a un vector. Cuando nosotros derivamos un vector con respecto a un vector, eso nos da una matriz. ¿Qué operación estamos haciendo específicamente para formar esta matriz? Para formar esta matriz, lo que estamos tratando de hacer es, el primer elemento que nos va a quedar de esta matriz sería la parcial de x1 con respecto a x1. Y luego la parcial de x2 con respecto a x1. La parcial de x3 con respecto a x1. Y así hasta la parcial de xn con respecto a x1. En el segundo elemento lo que vamos a tener es la parcial de x1 con respecto a x2. La parcial de x2 con respecto a x2. La parcial de x3 con respecto a x2. Hasta la parcial de xn con respecto a x2. Así nos la vamos a llevar hasta que tengamos la última, que sería la parcial de x1 con respecto a xn.
la parcial de x2 con respecto a xn. Así me la voy a llevar hasta tener la parcial de xn con respecto a xn. Esa es la matriz que estoy formando aquí, o es lo que significa esta cosa de aquí. Y aquí viene algo bien, un resultado bien sencillo, que sería, ¿qué es la parcial de x1 con respecto a x1, Inges? ¿Qué les da? Uno. Un 1, exacto. Es con respecto a la misma variable, esto se hace 1. ¿Qué les daría la parcial de x2 con respecto a x1? 0. 0. Y así está. Todo esto se va a hacer 0, así se va a hacer 0. En este caso, como son variables cruzadas, esto se hace 0, esto se hace 1, esto se hace 0 y así lo van viendo. Si ustedes observan, Inges, todo se va a hacer 0, excepto los elementos de la diagonal, porque es con respecto a la misma variable. En este caso, este que tenemos aquí es 1, este de acá es 0 y así. ¿Qué matriz es? Aquella matriz que tiene todos los elementos en 0, excepto la diagonal principal en unos. ¿Cómo, ¿De qué profe? matriz estamos? ¿Mande? La identidad. Es la matriz de identidad, Inges. Entonces, esta parcial de x con respecto a x, como estamos hablando de matrices, no, o sea, si fueran escalares, Inges, la derivada sería 1. En este caso, la derivada, como es una matriz, esto les da la matriz identidad. Y en este caso, Inges, pues como tenemos matriz identidad multiplicado por PY, nos queda PY más parcial de Y traspuesta con respecto a X, PX. Ahora vamos a suponer lo siguiente, Inges. Vamos a suponer, caso particular como el que tenemos aquí, que el vector que tenemos del lado derecho es exactamente el vector con el que estamos derivando, que sea exactamente el mismo. Entonces, en este caso vamos a suponer que Y es igual a X. ¿Qué pasaría si suponemos que Y es igual a X? Entonces, todo esto, si le cambiamos la notación, nos daría parcial de B de X con respecto a X. Quedamos que era, sustituimos P por X, estoy sustituyendo, más parcial X traspuesta con respecto a X, P por X. Estoy sustituyendo. Ya quedamos, Inges, que este de aquí es la identidad. Y entonces, esto me daría 2 veces, este es un 2, no es una parcial, 2 veces P de X. Resulta que la derivada parcial con respecto a X de esto es esto, Inges, 2 veces P por X. El resultado viene siendo, pues es una matriz, perdón, es un vector. ¿Por qué? Bueno, pues este es un escalar. Este nos da n por n y este nos da n por 1. Resultado, n por 1. Es lo que estábamos buscando. Es un vector de n por 1. Entonces, Inges, bueno, pues ya, tenemos aquí. Ese sería el resultado de derivar. ¿Por qué? ¿Por qué hice todo esto, Inges? Porque es nada más a manera de paréntesis para explicar de dónde sale el siguiente paso. Porque de aquí ya no vamos a poner el siguiente paso y voy a borrar todo eso. Nada más es la explicación. Esto, Inges, vamos a suponer que es mi X. Esto, vamos a suponer que es la P. Y esto, Inges, es otra vez la X. Entonces ya quedamos que esto se hace 0. Y solamente me queda calcular la parcial con respecto a Q punto de esta multiplicación que tiene esta forma. Entonces, ¿qué me quedaría, Inges? ¿Qué nos queda? Si tomamos en cuenta esas reglas,
¿qué debo de dejar aquí como resultado? No se amontonen, hijes. ¿Qué nos queda, hijes? Hagan la equivalencia. Para que esto lo podamos aplicar, necesitamos que esta matriz también sea simétrica, porque eso es lo que estamos partiendo de acá. Y esa propiedad de esa matriz sí se conoce, sabemos que es simétrica. Entonces, ¿qué les queda de resultado, Inges? ¿Qué les queda, Inges? Yo sé que están ahí, no se hagan. ¿Qué les queda, Carlos? La neta, no sé, profe. La ando tratando de ver y no. Nada más hagan la sustitución, Inges. Ujú. ¿Quién es P? Andrés. No, estoy bien trabado. ¿Cómo que está trabado? Nada más hagan el cambio de variable, ya se los puse ahí. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que ven del lado derecho de la pantalla? Queda El PX, ¿no? Les queda, del lado derecho tienen 2px, ¿no? Ujú. Simón. Y del lado izquierdo, ¿qué tienen? ¿Quién es P y quién es X? Pues X es Q. Q punto. Ujú. ¿Y quién es P? M de Q. Entonces, ¿qué les queda? Eh, PX, ¿no? Oh, pero ya no vamos a poner el PX, vamos a poner ya los Ah, M sí. y los Q punto. M de M Q por... Q punto. Ah, Ok. ya entendí. Dos, ajá, dos Q punto. Pero por el M un de medio, Q. ¿no? Y el medio que tenemos ahí, Ah, entonces elimina. Ah, ok. Sí, M de Q por Q punto. está bien sencillo, M de Q por Q punto. Eso es lo que les queda, Inges. Ah, ya O sea, entendí. de todo este desmadre, lo que nos interesa es simplificar. Eso les queda nada más M de Q por Q punto. Este 2 se va con el medio, P es M de Q, Q punto es X, pues así les queda, Inges. Muy sencillo, Inges, no. O sea, se ve confuso, pero eso es lo que quería llegar. O sea, me pude haber saltado directamente de aquí a aquí, pero no sabrían de dónde salió. Entonces tuve que hacer todo ese desarrollo para que vean cómo se hacen las derivadas, porque la próxima que nos salga algo así, si ya tenemos esa forma, una forma cuadrática como lo que estamos teniendo aquí, pues ya sabemos cómo derivar directo, Inges, sin tener que hacer tanto paso. O sea, esto es para no tener que volverlo a hacer nunca más, Inges. No, no tiene caso. Si yo hace la regla, nada más la aplico y ya, cámara. O sea, de aquí sale esto y ya. Así de sencillo, Inges. Entonces, bueno, pues ya llegamos a eso, ¿no?
¿Qué faltaría, Inges? Después de esto, o sea, si se fijan, estamos sacando este paréntesis de aquí. ¿Qué seguiría, Inges? ¿Qué hacemos después de sacar ese término del corchete? ¿Qué aplicamos después de eso, Inges? Si se fijan, apenas acabamos de sacar esto de aquí interno. ¿Qué sigue después de sacar lo que está aquí interno? Derivarlo. Derivar con respecto al tiempo. O sea, este es el siguiente paso que vamos a sacar. Ahora sí voy a borrar acá. Vamos a borrar el paréntesis. Y volvemos a aplicar las reglas que ustedes conocen. Las de siempre. Entonces voy a sacar ahora esto. Observen, Inges, que ahora estoy sacando esto ya completo. Le vamos a sacar la derivada con respecto al tiempo a la parcial de lagrangiano Q punto con respecto a Q punto. Esto implica, Inges, sacar la derivada con respecto al tiempo de esto que acabamos de obtener, que sería m de q punto. Y aquí, Inges, aplican las reglas que ustedes ya conocen. ¿Cómo sacar la derivada de una multiplicación? Es otra vez regresar a lo básico, Inges. La derivada de una multiplicación, Inges. La derivada del primer término por el segundo. Exacto, y luego al revés, ¿no? Aquí Ujú. nada más tenemos que respetar, Inges. Aquí el único problema es respetar las dimensiones, que no los podemos cambiar de orden. Este mide n por n y este mide n por 1. A final de cuentas, esto te da una dimensión de n por 1 y eso es lo que nos debe de regresar la derivada, porque como esto es un vector, n por 1 es un vector, la operación de la derivada con respecto al tiempo entra a cada uno de los términos. Entonces tenemos que hacer que a final de cuentas nos quede un vector. ¿Cómo? Bueno, pues respetando, o sea, está bien sencillo. Sacamos la derivada con respecto al tiempo de m de q que multiplica a q punto y luego más m de q que multiplica a la derivada con respecto al tiempo de q punto. O sea, es lo mismo, Inges, pero respeto el orden, nada más no los puedo voltear, es exactamente lo mismo. El primero por la derivada del segundo, el segundo por la derivada del primero, pero en su lugar, para que no pierda las dimensiones. Esto de aquí, Inges, pues es m punto de q por q punto más, esto me va a quedar m de q con q2 puntos. Observen, Inges, que ya tenemos el término que siempre nos aparecía en los sistemas mecánicos, que era el término de masa por aceleración o inercia por aceleración. En este caso ya nos está apareciendo aquí el término matriz de inercia por aceleración. Ya estamos llegando a una forma, pues, para esto. Eso sería, pues, lo primero, ¿no? Ahora, lo que sigue, Inges, sería sacar este término, Inges. Este término de aquí. Voy a hacer como... No sé qué otro color tengo. Vamos a sacar este término de aquí. Para poder restarlos. Entonces, de ese término, Inges, de hecho lo voy a poner aquí con otro color para empezar. Con este mismo color vamos a sacar la parcial de lagrangiano de q punto con respecto a q. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Inges? Pues primero lo escribimos. Sería parcial con respecto a q. Ahora se lo estoy sacando, bueno, otra vez a todo lagrangiano, que sería como este paréntesis de aquí. Un medio, q punto traspuesta, m de q, q punto, menos
menos U de Q. Y pues no sé qué podamos simplificar, Inges. De hecho, no hay mucho que simplificar aquí, Inges. Aquí lo único que vamos a hacer, Inges, como este está sacando la parcial con respecto a Q, y Q está en medio de toda esta multiplicación, no le podemos hacer nada más que sacar en un medio para afuera, echarlo para afuera y ya, es todo lo que podemos hacer, separarlo, esto, dejarlo nada más en términos ya separados, esto les quedaría así, les quedaría un medio de la parcial con respecto a Q, de Q punto traspuesto, M de Q, Q punto, menos la parcial de U de Q con respecto a Q. O sea, la neta, no hay nada que hacerle ahí, Inges. Es todo lo que podemos hacer. Y ya, Inges. Ya lo que falta ya nomás es sustituir esos dos términos en uno solo, agruparlos y darles forma. Voy a poner el resultado, porque si está medio largo, Inges, lo voy a poner aquí abajo. Aquí, Inges, hasta abajo voy a poner todo. Todo el resultado. Bueno, primero es este término de aquí del azul. Quedamos que era este. Le voy a cambiar el orden, nada más voy a poner primero este y luego este. Entonces lo voy a poner así. M de Q con Q2 puntos. Le voy a sumar M punto de Q con Q punto, que sería este término. Y luego de ahí, Inges, le voy a restar este término de aquí, que vendría siendo menos un medio de la parcial con respecto a Q, Q punto traspuesto, M de Q punto, y luego menos por menos me da más, parcial de U de Q con respecto a Q. Esto es igual al torque menos la fricción. Así nos queda, Inges. Ese sería el modelo dinámico del robot. Y lo que faltaría nada más sería hacer unas pequeñas sustituciones para simplificar la notación. Para conocer ya el modelo dinámico en su forma estándar. No sé si hay alguna duda, Inges, porque voy a borrar todo lo de la parte de arriba para poner lo que falta. ¿Puedo borrar, Inges? ¿Arriba? Sí, profe. Sí, Sí. Ok. Entonces ya está más o menos el desarrollo, Inges. Ya estamos por concluir. Ok. Entonces miren, para simplificar esto, bueno, la gente que se dedicó a estudiar esto, cuando lo modelan también por el lado de Newton, llegan a saber que estos términos tienen otra equivalencia. Por ejemplo, este grupito de aquí, estos dos términos, estas dos ecuaciones, se pueden sustituir por otro fenómeno que se considera normalmente cuando ustedes parten por el otro modelo, por el de Newton, que saben que tienen que agrupar. Esto de aquí les está describiendo exactamente los fenómenos de fuerzas centrípetas y Coriolis, Inges. Entonces, esto tiene una forma, se definen
Esta sería la matriz de Coriolis. C de Q. Bueno, este sería más bien el vector de Coriolis ya con la multiplicación. Se define en esto, lo agrupamos esto y lo cambiamos de notación. Esto sería M punto de Q, Q punto, menos un medio de la parcial con respecto a Q, Q punto traspuesto, M de Q, Q punto. Ese vendría siendo este término de aquí. Y luego, Inges, el vector de pares gravitacionales que vendría siendo G de Q, es la parcial de la energía potencial con respecto a Q, que también se le conoce como gradiente, Inges. Entonces, Inges, definimos también la fricción. La fricción la vamos a definir como una fricción viscosa más Coulomb, que sería la forma tradicional, una matriz B que multiplica Q punto, más una función o una matriz FC que multiplica una función vectorial que se llama signo de Q punto. Y ya, ese va a ser nuestro modelo de fricción, Inges. Ahorita les explico cómo se modela esa parte, qué significa esto. El chiste, Inges, es que así es como vamos a definir el modelo. Y en este modelo ya lo vamos a poner de forma compacta. La forma compacta sería, repito, este de aquí, me daría M de Q con Q dos puntos. Y luego este de aquí, que sustituí por este, me queda C de Q, Q punto con Q punto, más gravedad. Y luego, Inges, este término de fricción lo voy a pasar al lado izquierdo, más fricción, que expandido les queda así. Esto es igual al torque. Y eso, Inges, ese es el modelo dinámico de cualquier robot manipulador serial de n grados de libertad. Y a partir de ahí, bueno, pues ya vamos a empezar a usar ese modelo, vamos a sacar modelos particulares de 1 y 2 grados, porque luego ya el de 3 se pone bien complicado, y eso se lo vamos a dejar al software que nos ayude. Y pues nada más sería explicarles en qué consiste la fricción, para que vean más o menos cómo se comporta. No sé si hay alguna duda hasta ahorita, Inges. De esa función se parte para 1 y 2 grados de libertad. Más bien al revés, hace cuenta que vamos a sacar los modelos de 1 y 2 grados de libertad y le vamos a dar la forma que tiene aquí, porque hay una metodología para modelar que les voy a pasar. Es ya como un tipo receta, y aquí es importante que los agrupemos de esta forma para cuando hagamos las simulaciones, para simplificar las simulaciones. No sé si me expliqué, Inge. Sí, A final de cuentas vamos a empatar con este modelo y vamos a ver que tiene esa forma. Eso es lo que queremos llegar a ver, que tenga esa forma. Nos interesa para poder hacer las simulaciones. Las simulaciones primero las vamos a hacer así como con métodos numéricos, con lo que ustedes ya saben hacer. Sería con algo de código, pero utilizando no exactamente a Patanges. Realmente pues vamos a usar funciones que ya vienen en MATLAB para resolver los modelos. Y luego vamos a comparar con los resultados que nos da Solid. Bueno, más bien de Solid lo vamos a modelar algún robot. Vamos a sacar los parámetros en Solid, les voy a enseñar cómo se sacan. Y de ahí lo vamos a pasar a MATLAB. Y vamos a comparar el toolbox que hace todo de forma automática con respecto a los códigos que vamos a hacer nosotros. Pues para saber cómo, en general, para saber cómo simular cualquier tipo de sistema. Y ya que agarremos confianza, ya nos vamos a ir ya en modelos más complejos. Nos vamos a saltar toda esta parte del álgebra para no complicarnos, porque se empieza a complicar mucho. Entonces, Inges, pues esa sería más o menos la idea. Así es como queda.
Aquí lo importante nada más es ver cómo se comporta la fricción. Es el modelo como más viejito que tenemos, el modelo de Da Vinci, el que vamos a usar. Es el modelo que no nos complica tanto la existencia, que sirve para ciertos propósitos, como los propósitos de simular los controladores, de tratar de considerar que son los casos más representativos de lo que nos vamos a encontrar en la práctica. Pero, por ejemplo, ya para realizar sistemas de control muy finos, que van a baja velocidad sobre todo, sistemas de control para aplicaciones en baja velocidad, eh, y delicadas, como para operaciones quirúrgicas y todo eso, se recomienda que tengamos bien el conocimiento de la fricción, que no sea un modelo tan así tan sencillo, para poder cancelarla, para que el controlador compense la fricción, porque afecta mucho en movimientos de velocidades muy, muy pequeñas. Entonces, en este caso nosotros lo estamos haciendo como para aplicaciones en general, y para aplicaciones en general, pues así lo vamos a considerar, Inges. Ya cualquier otra cosa la vamos a considerar, lo que no esté modelado en la parte de fricción, se considera que es como un ruido, como una perturbación en el sistema, y el sistema de control debe ser capaz de absorber esta parte no modelada de nuestro sistema, y sea capaz de controlar la planta a pesar de no tener bien modelada el sistema, considerarlo como si fueran perturbaciones y las tiene que rechazar. En el caso general, les digo, en el caso de que ustedes necesitan controladores de alto desempeño para aplicaciones muy específicas, muy finas, es necesario cancelar fricción y cancelar gravedad de forma controlada, pues. ¿A qué me refiero con eso, Inges? Me refiero a que cuando ustedes están tratando de controlar, ustedes necesitarían que, bueno, el torque es una función con respecto al tiempo, es algo que ustedes controlan con los motores, y los motores a su vez los controlan con algún driver, con algún controlador, Inges, electrónico, y ustedes deciden qué forma de energía va a tener su robot para que tenga el comportamiento en posición, en velocidad y en aceleración adecuado, su robot de acuerdo a la aplicación. Entonces, puede tener cualquier forma, cualquier función matemática que a ustedes se les ocurra, mientras cumpla con los requerimientos de movimiento. Y entonces, en los controladores de alto desempeño para aplicaciones en donde se necesitan hacer movimientos muy precisos a baja velocidad, sería necesario que este tau de control tenga algunos términos que les van a ayudar a seguir la posición, más gravedad, más fricción, y entonces esto, Inges, les permitiría hacer un efecto físico como de cancelación. Cuando este torque tiene aquí una función matemática más gravedad más fricción, están haciendo que del lado derecho tengan gravedad fricción, del lado izquierdo tengan gravedad fricción, se cancelan. Es como, sería el equivalente a tener un robot sin fricción y libre de gravedad, como si la gravedad no le afectara. Pero eso lo están haciendo de forma artificial, inyectándole energía a los motores para que compense su propio peso, que alcance, que se levante su propio peso, que elimine los efectos de la gravedad, como si estuviera libre de gravedad y como si estuviera libre de fricción en las articulaciones. Eso se logra con el sistema de control, y entonces el sistema de control ya nada más se encarga de que, si estás compensando exactamente esto, que logres el movimiento adecuado en posición, velocidad y aceleración, para que el robot siga la trayectoria que tú necesitas y haga la aplicación que tú estás esperando. Pero bueno, para eso implicaría que tienes el conocimiento exacto de la distribución de masa de tus eslabones para calcular este término de gravedad, y que conoces exactamente la fricción de las articulaciones, motores y todo lo que esté implicado en el sistema de transmisión, para eliminar de forma perfecta la fricción y que puedas controlar de una forma más fina tu robot. Eso son controladores de alto desempeño. Implica mucho conocimiento, mucho modelado de su sistema. No nos vamos a meter en tanto detalle. Nosotros vamos a considerar, Inges, porque el fenómeno de fricción no es como este que estamos poniendo así de sencillo. El fenómeno de fricción es algo muy complicado,
Este es un modelo estático de fricción. Cuando los modelos de fricción más recientes que se han encontrado hasta el momento son fenómenos muy complejos. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo funciona esto, pero bueno, no nos vamos a meter en tantos detalles porque se empieza a hacer muy largo toda la parte del modelado. Aquí lo que nos importa sería qué tipo de modelo de fricción estamos considerando que es el que funciona así en el caso general, en la mayoría de los casos, para aplicaciones que no son de alto desempeño. Voy a borrarles aquí para explicarles de qué se trata. La fricción, Inges, para empezar así como lo tienen aquí, tienen una matriz vector. Esta matriz vector les daría un vector. Y esta es una matriz y esta es una función vectorial, les da otro vector. A final de cuentas tienen vector más vector y esto les da un vector. Y ese vector lo pueden separar en muchas funciones escalares. Y entonces la forma que tendrían aquí las funciones escalares de cada uno de estos sería, por ejemplo, fricción con respecto a Q1 punto sería un elemento, Inges. El primer elemento de fricción depende solamente de la primera velocidad. Vamos a sacar los elementos. Por ejemplo, el elemento iésimo dependería de la velocidad iésima. Y esto sería igual al coeficiente de fricción viscoso iésimo que multiplica a Q iésimo punto más función, bueno, la constante de fricción de Coulomb iésima que multiplica a la función signo de Q punto iésima. O sea, todos los elementos de este vector de fricción tienen exactamente la misma forma. ¿Qué estaríamos modelando con esto? Hay dos términos que estamos modelando aquí de fricción. El primero sería un modelo como el siguiente. Esa es la Q iésima, es la velocidad iésima del eslabón iésimo. Entonces, esta parte que me está modelando aquí me dice que este término de fricción es proporcional directamente a la velocidad. Conforme la velocidad crece, la fricción aumenta. Eso sería lo que estamos modelando con ese término. Entre más aumenta la velocidad, va creciendo la fricción, ¿no? Cuando no hay velocidad, no hay fricción. Es cuando estamos en cero. En cero este término vale cero. Ese sería el término viscoso, ¿no? La fricción viscosa. Y luego la fricción de Coulomb. Tiene otro comportamiento. La fricción de Coulomb tiene un comportamiento como el que sigue. QI, velocidad iésima. La función signo, Inges, para que ustedes sepan lo que estamos modelando, la función signo de alfa en el término general va a ser igual a 1 cuando la alfa es positiva, a 0 cuando la alfa es igual a 0, a menos 1 cuando la alfa es menor a 0. O sea, la función signo le saca el signo de lo que tengan ustedes en su argumento. Le saca menos 1 para negativos, 1 para positivos, 0 para 0. Entonces, esta fricción de Coulomb, lo que me está modelando, pues sería, si estoy multiplicando por Fc, y la función signo me da 1 cuando es positiva la velocidad, pues entonces lo que me estaría modelando sería esto. Aquí tenemos la constante Fc iésima. Y en los negativos me estaría dando esto, Fc iésima. Y esos son los valores. En 0 me daría 0. Esto es lo que me estaría dando. Entonces, es una fricción, en este caso es una fricción, Inges, que conforme aumenta la velocidad, aumenta la resistencia al movimiento,
Y esta, bueno, no lo puse simétrico, Inge, se supone que es simétrico. Bueno, podría en el peor de los casos no ser simétrico, pero bueno, eso ya va a depender de cómo estén modelando exactamente y se complica pues este modelo. En el modelo ideal esto es simétrico y lo que llega a pasar es que este tipo de fricción es constante en una dirección, es una fricción constante, siempre está presente. Esta fricción no crece, en una dirección está constante. Eso se debe al rozamiento de los materiales. Y también es una fricción constante en la otra dirección. El modelo que les junta estas dos cosas es este modelo que tenemos aquí, que sería el modelo de fricción tradicional. El modelo de fricción tradicional les abarca estos dos fenómenos. Es el modelo que propuso Da Vinci. Y lo que estamos haciendo a la hora de sumar eso, pues es sumar las gráficas. Si empieza aquí, era donde empezaba, pues ahora esta pendiente, a partir de los positivos, se va a ir para acá. Y luego aquí hay un salto hasta los negativos. Aquí estaba normalmente de aquí y se viene para acá. Este es el modelo que propuso Da Vinci. Es un modelo que se acepta mucho en sistemas mecánicos, abarca los casos generales. En el caso de los robots, cuando quieres sistemas de control de alto desempeño, no te sirve, hay que considerar otro tipo de modelo, pero es el que usamos normalmente como para aplicaciones industriales. Y bueno, ¿por qué digo que es un modelo simplificado, un modelo de fricción que no es, que les abarca la mayoría de la realidad, pero dependiendo qué tan exigentes sean? Bueno, pues lo que pasa, Inges, es que la fricción tiene un comportamiento un poco diferente a esto. Cuando ustedes tienen un ensamble que va a empezar a iniciar su movimiento, necesitan ustedes cierto torque para romper la inercia, para romper el estado de reposo, en el cual es la fricción estática la que tienen que romper. Hacen que para iniciar el movimiento necesitan un torque muy alto para iniciar el movimiento. Una vez que inician el movimiento, el torque que necesitan para seguirse moviendo baja, ya no es el mismo. Entonces la fricción tiene un cambio, así como este tipo, y luego ya se acomoda esta curva. Esa es la fricción real, el comportamiento real que tiene la fricción. En el otro sentido haría lo mismo. Se viene, requieren un pico para romper la inercia, para empezar el movimiento, y luego ya se adapta a esta curva y ya tiene un comportamiento así. Para un modelo así como esto, agregan otros términos, los cuales son términos dinámicos, y les complican muchísimo el modelo. Entonces, para propósitos de control de robots, nosotros consideramos que el modelo es suficiente y esta pequeña parte de aquí la absorbe el controlador. El controlador hace lo que sea necesario para iniciar el movimiento y no tomamos en cuenta mucho este comportamiento de aquí. Si nuestras aplicaciones fueran de baja velocidad, que estamos cerca de esta zona, entonces sí sería necesario considerar otro modelo. Pero si es una aplicación general de posicionamiento de robots industriales, no nos metemos en tanta bronca y consideramos que la fricción es de esta forma. No sé si hay alguna duda, Inges. Ay, híjole, se me apagaron las bocinas, aguanten. Ahora sí, Inges, que se me apagaron mis bocinas otra vez. No sé si hay alguna duda, Inges, de esto. Está un poco confuso. Ajá, está ¿Mande? raro. Sí, está raro, pero creo que más o menos, ahí va. Es que miren, está un poco confuso el tema, pero el detalle es que esto se aplica pues ya para el sistema de control del robot. Es por eso que lo vemos. No sé si les llegué a comentar, Inges, o no sé si les comentó Salinas. Esta materia, bueno, esta parte, estos contenidos, cuando el plan de robótica era de 10 semestres,
era una materia obligatoria, era la de manipuladores 2, y ahí sí no se salvaba nadie de ver esto. Y es por la importancia que tiene todavía de considerar el sistema de control, pues, que le vas a aplicar a tu robot, porque se supone, Inges, que ustedes como robóticos, aunque México realmente no desarrolla robots industriales, sino se dedica a programar, México tiene la posibilidad de desarrollar robots para otro tipo de aplicaciones, sino qué caso tendría que fueran, que el nombre de la carrera sería también ingeniero en robótica. Se supone que el ingeniero en robótica pues debe de conocer a fondo cómo funcionan los robots, incluso si no los va a fabricar, ¿no? Saber cómo funcionan. Y esta parte se supone que al inicio, en el primer programa de estudios que hicieron de robótica, esto se consideraba como que era de cajón para un robótico y la llevaban no me acuerdo en qué semestre, pero pues era manipuladores 2. ¿Cuándo llevan manipuladores 1 en séptimo, verdad? Ah, sí, pues en Sí, octavo. el pasado. Y en octavo llevaban manipuladores 2, en noveno llevaban las optativas y en décimo hacían sus prácticas profesionales. Era de 10 semestres. Entonces, cuando nos pidieron que modificáramos el plan de estudios de robótica, pues se vio que esta parte iba a faltar para la formación de un robótico y no, pues hay que meterlo en la optativa. Pero la realidad es que esta parte está como un poquito más complicada, está un poquito más avanzada por, por la naturaleza que tienen los robots, de que tienen un modelo bien feyote, o sea, no, nada que ver con los modelos de sistemas lineales que veían en los semestres anteriores. Esto sí se complica. Y así para ser un poco más sinceros, Inges, esto anteriormente solamente se veía en posgrado, no se veía a nivel licenciatura. El detalle es que, como se supone que una de las metas que tiene la comunidad de robótica en México es desarrollar la robótica para competir de forma económica a nivel internacional, eh, se requirió meter este tipo de conocimientos a nivel licenciatura, porque se supone que se empezaron a desarrollar las ingenierías mecatrónicas y las ingenierías robóticas. Bueno, ahí hay es como un caso de discusión, pues, esto de la ingeniería robótica y la ingeniería mecatrónica por los contenidos que tienen, pero son muy similares, Inges. Al final de cuentas son similares. No es exactamente lo mismo, pero su tronco común es muy similar. Entonces, estos contenidos se empezaron a meter a nivel pregrado, a nivel licenciatura, antes de llevarlos a posgrado. Ya en posgrado ven cosas mucho más a fondo de esto. Y lo que les estoy dando yo es como una introducción nada más de lo que viene siendo el modelado, el control de los robots, porque se vuelve un área muy, muy complicada. De tal forma que son especialidades, son maestrías, son doctorados en controlling, es lo que se hace con estos temas de estudio. Entonces yo le estoy dando prácticamente lo que ya, lo que ya conoce la comunidad científica, lo que ya saben que es válido, lo que ya se puede considerar de cajón. Eso es lo que estamos dando nosotros a ustedes, ya lo que ya se resolvió desde hace 10 años, desde hace 20, 30 años, es lo que estamos metiendo ahorita en los contenidos de pregrado. Lo que se hace actualmente a nivel posgrado, pues es buscar nuevos sistemas de control, generar nuevas propuestas de modelado y todo esto, que en un futuro, no sé, en 20, 30 años, estos conocimientos que se desarrollen durante los posgrados, pues se bajarán a nivel licenciatura como algo que ya se conoce, algo ya digerido. O sea, así funciona esto, Inges, así funciona el avance del conocimiento. Por lo pronto, pues estos eran conocimientos obligatorios que les quitaron a ustedes para ajustar el plan de estudios, pero se supone que es algo que debe de conocer el robótico por llamarse robótico, nada más así, por llamarse robótico. Entonces, Inges, yo espero que no sea muy, muy tedioso esto por lo complicado que es el tema, pero pues más o menos para que entiendan cómo funciona, Inges. No sé si hay alguna duda, sino para continuar, déjenme ver a ver qué sigue. Porque como también estas clases están pesadas, luego de repente les corto, o sea, de repente ya no digo, no, pues ya hasta aquí, y el mejor en la que sigue, porque se vuelve bien tedioso esto. Es mucho rato estar poniendo la atención a un tema complicado, pues. Y no me gusta hacerlas tan largas este tipo de clases, Inges, pero déjenme checar a ver qué sigue. No sé si hay alguna duda ahorita, Inges. No, creo que al momento no. No.
Ok, Inges. Entonces déjenme checar a ver qué sigue en la agenda y qué tenemos aquí pendiente. Miren, aquí todo esto ya está más o menos resumido, no está todo el desarrollo, Inges. En la diapositiva luego se las voy a pasar. Esto está resumido, no vienen todos los desarrollos. Lo que faltaría, sí, esta parte, Inges. Explicarles, pues, qué es lo que sigue, ¿no? Lo que sigue sería cómo sacamos el modelo en espacio de estados a partir de este modelo, Inges. Eso, pues, está sencillo. eh, Sobre todo como para relacionarlo, Inges, con con los ejemplos anteriores. O sea, nosotros en los ejemplos anteriores, después de obtener el modelo dinámico, sacábamos el modelo en espacio de estados. Aquí hay que ver, pues, prácticamente cuál es la diferencia que tenemos con respecto a los sistemas lineales. ¿Cómo se expresa esto en espacio de estados? Eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Y está sencillo en GES, eso no está muy complicado, creo que fue más complicado todo lo que ya hicimos ahorita, lo que sigue ya nomás es rescatar la ecuación que tenemos ahí en medio del pizarrón, abajo de la rayita, ya que es el modelo dinámico, y cómo pasamos eso al modelo en espacio de estados. Es un simple despeje, Inges. Ahorita se van a dar cuenta. Lo voy a rescatar allá arriba, el modelito, Inges. Este es el modelo que tenemos. M de Q, Q dos puntos, más C de Q, Q punto, más G de Q, más F de Q punto, igual al torque de control. Entonces, Inges, pues aquí, para ponerlo en espacio de estados, primero definimos cuál es el vector de estados, Inges. Aquí vamos a definir cuál es el vector de estados. Y aquí el vector de estados, pues, igual que en todos los sistemas que vimos anteriormente, Inges, pues era la posición y la velocidad. Entonces, en este caso lo vamos a agrupar, ya sabemos que es un vector, vamos a agrupar posición y velocidad. ¿Qué dimensiones tiene este vector sote? Pues hay que recordar, si Q y Q punto pertenecen a los reales, Rn, déjenme escribir de la fregada eso, Inges. Q y Q punto pertenecen al vector reales Rn. Como esto, pues estarías juntando un vector de Rn y otro vector de Rn, pues esto va a tener dimensiones R2n. Así de sencillo, Inges. Ese va a ser el tamaño. Y entonces, cuando lo ponemos en espacio de estados, pues esto no lo podemos poner, o sea, esto está mal. Tratar de poner esto como x punto es igual a x más bu. Esto está mal, Inges, no lo podemos poner así, porque el modelo que tenemos aquí es un modelo no lineal, no se puede expresar de esa forma como matriz vector y todo esto. Se pone en la forma generalizada, que sería para cualquier sistema, se pone en la forma x punto igual a una función de x. Así de sencillo. La derivada es una función. ¡Pum! Así se pone. Entonces, para ponerlo en esa forma, lo que haría sería sacar la derivada con respecto al tiempo del vector de estados, q punto igual, y ya, la derivada, ¿qué les da la derivada? ¿Cuál es la derivada de q? ¿Cuál es la derivada de q, Inges? Q punto. Derivada de... Sí, q punto. La derivada de la posición es la velocidad. Entonces esto les da q punto. Pum. ¿Y cuál es la derivada de q punto? Q dos puntos. Q dos puntos. Y como siempre, Inges, tenemos aquí la que necesitamos. Aquí tenemos el q dos puntos. Ese lo despejamos de la ecuación de movimiento. Un pequeño detalle, Inges. Estos no son escalares. No puedo pasar dividiendo. O sea, por ejemplo, esta es una matriz
esta matriz no la puedo pasar dividiendo. Más bien hago el despeje, primero brinco todo del lado derecho, que sería torque, menos, le voy restando los términos, Coulomb, menos gravedad, menos fricción. Y aquí el detalle es, si yo ya despejé, mandé todo del lado derecho, para quitar esta matriz que está multiplicando a este vector, lo que tengo que hacer es multiplicar por la inversa del lado izquierdo y por la inversa del lado derecho, y se respeta el lugar. O sea, si se fijan, todo esto lo mandé para allá, y aquí de este lado voy a multiplicar la matriz por el lado izquierdo, y en el lado derecho de la ecuación por el lado izquierdo también. Entonces me queda esta matriz, me queda la inversa, multiplicando a todo esto. Y así tenemos el modelo dinámico del robot. Así queda, no hay de otra. Esa es la forma en la que queda, no se puede simplificar más por el simple hecho de que es un modelo no lineal y no puedo simplificar. O sea, por ejemplo, esta matriz no puede pasar a cada uno de estos más que a lo mejor multiplicando esta inversa con cada uno de los términos, pero se vuelve más complicado. Cuando ya empecemos a ver cómo se diseñan los controladores, nos daremos cuenta que esta es nuestra entrada de control y el sistema en lazo cerrado pues deberá tomar en cuenta todo esto para cancelar lo que tengamos que cancelar y hacer el álgebra. El chiste, Inges, es que aquí también hay otro detalle bien fino, que es cuando empiezan a surgir la utilidad de haber modelado por las ecuaciones de Euler-Lagrange. Cuando tenemos este sistema así, Inges, cuando tenemos en general, Inges, un sistema que tiene matrices y vectores, y te aparece una inversa, siempre surge la pregunta de si es posible invertir esa matriz. O sea, aquí ¿cómo sé que esta operación es válida? ¿Cómo yo podría saber que esa operación es válida? Que puedo invertir esa matriz, que esa matriz existe. ¿Qué tendría que saber yo? Ya tengo que empezar a ver más propiedades de matrices, de vectores y todo eso para empezar a hacer los análisis. En este caso, Inge, yo les puedo asegurar que esta matriz siempre se puede invertir por las propiedades matemáticas que tiene. Es una matriz definida positiva. Es una matriz, ahorita hoy no, más bien ya lo voy a dejar para la siguiente clase. Vamos a ver esas propiedades que tienen las matrices, pero las matrices definidas positivas, Inges, son matrices que tú puedes asegurar que siempre su determinante es diferente de cero. Y como su determinante siempre es diferente de cero, siempre se pueden invertir. Aunque sea una matriz variable, porque si ustedes observan, Inges, esta no es una matriz constante. Es una matriz que va a cambiar conforme cambia el tiempo, conforme pasa el tiempo. ¿Por qué razón? Porque depende de Q. M depende de Q. Q es el vector de posiciones del robot y las posiciones cambian con respecto al tiempo. Por lo tanto, esta matriz cambia con respecto al tiempo y ahí podría ser que en algún momento dejaría de ser válido. ¿Y nosotros cómo podemos asegurar que se puede modelar así? Por las propiedades que tiene esta matriz desde el punto de vista matemático, por lo que encontraron los investigadores el siglo pasado, Inges. Entonces, a partir de estas propiedades que empezamos a conocer, todo este modelo dinámico va a tener propiedades. La matriz de inercia tiene ciertas propiedades, la matriz de Coriolis tiene ciertas propiedades, se relaciona con la matriz de inercia, el vector de gravedad tiene ciertas propiedades, el de fricción. Como todos tienen ciertas propiedades matemáticas, podemos llegar a hacer el análisis de la energía del robot y todo esto, pero desde un punto de vista de espacio de estados. La teoría está un poquito rara, un poquito confusa, se las voy a tratar de hacer digeribles, pero pues llegarle a sacar una utilidad a esto. Ese es el detalle, ¿no? Porque queremos llegar a desarrollar nuestros propios simuladores que son muy útiles cuando tú estás haciendo el diseño pues de un nuevo robot o cuando quieres hacerle mejoras, cuando quieres hacerle alguna implementación nueva a algún robot, ¿no? Lo modelas y esas mejoras
las simulas antes de gastar a lo loco. Entonces, más o menos de eso se trata esto. Y lo que sigue en GES, pues lo platicamos si quieren en la siguiente clase. ¿Cuál sería la metodología para modelar robots? Eso lo platicamos en la siguiente clase, qué es lo que se hace más o menos, se los voy a platicar. Espero alcanzar a ver, déjenme checar más o menos qué trae esto. Trae el modelo dinámico del robot. Les platico más o menos algunas de las propiedades que vamos a usar en GES, por las técnicas de control que vamos a usar, que son las más básicas, las de posicionamiento, no requieren conocer mucho de matemáticas del robot. Prácticamente esta materia es como una introducción al control de los robots, en GES no pretendo abarcar tanto, porque también quiero llegar a la parte de RoboGuide, no quiero atorarme tanto con esto, quiero sacarle una utilidad, pero que conozcan a grandes rasgos de lo que se hace aquí para desarrollar los sistemas de control con los simuladores y todo en caso de que desarrollemos simuladores, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya lo platicamos más adelante. Específicamente, si ya tenemos el modelo que tiene esta forma general, esto que vimos aquí, específicamente cuando yo ya tengo un robot que quiero analizar, ¿cómo le hago para sacar su modelo? Y cómo le hacemos para que esto se empate pues al modelo general de los robots y yo pueda utilizarlo para aplicaciones de simulación y de modelado y todo esto. Entonces, le voy a parar aquí, Inges. No sé si haya alguna duda. Nada más recuérdenme que seguimos en la parte de la metodología, que ya vamos a empezar a ver cómo se hacen los cálculos para un robot en particular y a partir de ahí ya le seguimos, Inges. Porque vienen varias clases de esto. Está el modelo de 1 grado, lo sacamos yo creo que en un día, en una clase. Pero el modelo de 2 grados, ese sí es como de unos 2 días más o menos. Está bien largo. El modelo de 3 grados ya ni se los platico, Inges. Ese lo vamos a dejar para después. No sé si hay alguna duda, Inges, para ya pararle. Pues de mi parte no, profe. Perfecto. Ok, Inges. Entonces, bueno, pues los veo el jueves, Inges. Espero que la clase no sea muy larga la del jueves. Espero que no sea muy tediosa. Los veo el jueves, Inges. Va, nos vemos. Gracias, profe. Profe, nos Nos vemos. vemos, Nos Inges. vemos. Gracias. Hasta luego.